Bienvenidos a una nueva edición del podcast de los Peques Amigos de Jesús. Hoy no vamos a hablar de cosas raras ni de historias lejanas, hoy vamos a hablar de algo que pasa en muchas casas. Vamos a hablar de hermanos. Si tienes hermanos, seguro alguna vez pensaste, ¿por qué a él sí y a mí no? Y si no tienes hermanos, igual seguro sentiste eso en la escuela o con amigos, primos o incluso tú que eres adulto lo has sentido en el trabajo. ¿O me equivoco? A veces uno se esfuerza mucho, hace las cosas bien, y aún así a veces sentimos que nadie lo nota. Y otras veces vemos a alguien recibir más aplausos, elogios y por dentro nos decimos, ¿es en serio? Nuestros invitados especiales de hoy son dos hermanos, y los conoceremos no como personajes sino como personas. Con sueños, con emociones, con días buenos y días difíciles. Antes de que todo cambiara entre ellos, eran dos hermanos que se reían, trabajaban y querían hacer las cosas bien. Y como les dije hace unos instantes, antes de que todo cambiara, antes del enojo y la tristeza, conoceremos profundamente a estos dos hermanos, porque conocer a alguien de verdad nos ayuda a entender sus decisiones, aunque no siempre entender las decisiones signifique tener que justificarlas. Y quizás, muy probablemente cuando los conozcamos, te sientas reflejado o identificado en ellos. Entonces, mis queridos peques, sin más preámbulos, vamos todos a recibir en esta nueva edición del podcast con un fuerte aplauso a Caín y Abel. Bienvenidos, pónganse cómodos y tomen asiento. Gracias, Jesús. Estamos listos. Abel, cuéntanos, ¿qué te gustaba hacer en un día normal? Me encantaba cuidar las ovejas, caminar por los campos, observar el cielo, sentir que las cosas pequeñas importan. Y a veces cantar mientras trabajaba. ¿Y a ti, Caín, qué te gustaba? Sembrar y trabajar la tierra. Me gustaba ver cómo de una semilla podían hacer algo, aunque esperar era a veces muy difícil. Esperar. Todos sabemos lo que cuesta eso, ¿verdad? ¿Alguna cosa divertida que pasara entre ustedes en el día a día? Abel siempre me esconde las herramientas. Y tú siempre me robas las ovejas. Bueno, también una vez Caín quiso enseñarme a sembrar más rápido y terminé con la tierra hasta en las orejas. Yo solo intentaba ayudar. ¿Y cómo se sentía eso? Divertido y un poquito frustrante. Sí, pero siempre terminábamos riendo. ¿Cómo era un día normal para ustedes? Cuidar ovejas me enseñó paciencia y observación. Aprendí a escuchar el viento y a notar los cambios pequeños. Sembrar me enseñó a trabajar duro, a no rendirme aunque los resultados no fueran inmediatos. Abel, tú eras más tranquilo y Caín más práctico, ¿verdad? Cada día era un desafío, pero también una esperanza. Exacto. ¿Peleaban por cosas pequeñas? Claro, por quién hacía más, quién descansaba más. ¿O por quién recibía más atención de nuestros padres? Supongo que crecer juntos también significaba aprender a compartir, incluso esas pequeñas fricciones. ¿Ven? Nada de héroes perfectos, todos tenemos momentos así. Exacto. Tenemos una pregunta de la audiencia. Muchachos, una amiga desde Miami, Mate, pregunta, ¿cómo hacen para sentirse bien cuando todo el esfuerzo parece invisible? A veces duele, y uno se guarda eso para no molestar. Tarde entendí que solo hablar ayuda mucho. Y a veces el otro ni cuenta se da de que algo pasa si no hablas. Y esta vez desde España, Cristina pregunta, ¿qué haces cuando alguien más recibe un premio o reconocimiento que tú querías? Uf, eso es difícil. Al principio me sentía triste y un poquito celoso. Yo también. Pero después puedes alegrarte por el otro y seguir haciendo lo tuyo. Peques amigos, sentir celos o tristeza es normal. Sí, totalmente. Lo importante es qué hacemos con eso, cómo lo hablamos y cómo seguimos adelante. Antes de que llegara el enojo, estos hermanos eran como muchos de nosotros, con sueños, con rutinas, con días buenos y otros difíciles. Y como ellos, todos tenemos sentimientos que necesitamos entender primero, antes de juzgar o reaccionar. Es por eso que en el próximo bloque veremos cómo estos sentimientos empiezan a cambiar las cosas. Pero antes, conoceremos de ellos un poquito más. Porque nuestros peques amigos están muy enganchados e insisten en conocer más de nuestros invitados. A veces, solo necesitamos escuchar nuestro corazón. Tienes razón, Jesús. Vamos a darles más espacio a sus preguntas, porque ellos se reconocen en ustedes y desean intervenir aquí con nosotros. Desde Colombia, Pili pregunta, si mi hermana hace algo que yo también quería hacer, ¿por qué me siento triste o celosa? Eso pasa. A veces uno espera que todo sea justo, pero la vida no siempre se siente justa. Yo sentí algo así con Abel, no porque él hiciera mal su trabajo, sino porque yo me comparaba demasiado, y muchas veces ni me daba cuenta de que Caín se sentía así, porque yo estaba concentrado en lo mío.
Tenemos otra pregunta. Mariam desde Venezuela dice, yo hago todo lo posible pero parece que nadie lo nota. ¿Qué hago? Al principio duele, te sientes invisible. Yo a veces me guardaba eso, pensando que no debía molestar. Y a veces, solo escuchar al otro ayuda mucho. No necesitamos aplausos, solo que nos vean de verdad. Para cerrar el segmento de interacción con la audiencia nos quedan dos últimas preguntas. Desde El Salvador nos preguntan, ¿por qué a veces siento que mi hermano es mejor que yo? Eso me pasó muchas veces. Sentía que por más que trabajara, nunca alcanzaba lo que Abel hacía, y en vez de hablar me lo guardaba. Yo no quería que Caín se sintiera menos, pero si él no decía nada, no podía ayudar. Y la última pregunta la envía Natalia desde Colombia. Entonces, ¿sí es malo sentir celos? No, no es malo sentirlo. Es normal. Lo que importa es lo que hacemos cuando sentimos eso. Reconocer lo que sentimos y hablarlo es lo que cambia las cosas. No quedarse callado hace la diferencia. Ahí está la clave. Las emociones no son malas. Lo malo es dejar que las emociones se apoderen de nosotros sin poder dominarlas. Escuchar estas preguntas nos muestra algo importante. Compararnos y sentir celos es humano. Pero guardarlos, callarlos o no expresarlos, eso puede hacer que los pequeños sentimientos se vuelvan grandes problemas. En el próximo bloque, vamos a ver cómo estos sentimientos y cómo nuestras decisiones emocionales pueden afectar a los que amamos. Hasta ahora hemos conocido a Caín y Abel y cómo se relacionaban como hermanos. También escuchamos cómo se sentían cuando se comparaban o sentían celos. Ahora vamos a ver algo que nos pasa a todos. Esas emociones que parecen pequeñas, pero que si no las hablamos empiezan a crecer por dentro. Porque muchas veces no se trata de lo que otros hacen, sino de lo que sentimos nosotros mismos. Caín, cuéntanos, ¿qué empezaste a sentir cuando te comparabas con Abel? Al principio solo tristeza, pero luego algo más, como si hubiera una piedra en el pecho que no me dejaba respirar. Y yo no decía nada. Me lo guardaba. Yo veía que algo pasaba, pero Caín no hablaba. Yo hubiera escuchado, pero él no me dejaba entrar en sus sentimientos, en su corazón. ¿Se dan cuenta? Cuando no hablamos, los sentimientos guardados crecen sin control. Un pequeño amigo pregunta, ¿por qué a veces sentimos que lo que sentimos es más grande que nosotros mismos? Porque cuando no hablas, los sentimientos se acumulan y empiezan a pesar mucho más de lo que realmente son. Exacto. Y entonces incluso cosas pequeñas se sienten enormes. Por eso hablar y compartir lo que sentimos es tan importante. ¿Y alguna vez hicieron algo tonto por sentirse molestos o celosos? Sí, una vez empujé un montón de hojas que Abel había ordenado. No hice daño, pero lo hice sin pensar. Sí, y me reí después, aunque me molestó al principio. Entiendo, Abel, a veces pasa. Qué bueno que lo entienden ahora. Ahí vemos algo importante. A veces, cuando no hablamos lo que sentimos, nuestras acciones empiezan a mostrarlo incluso sin querer. Los sentimientos que guardamos dentro, tristeza, celos, enojo, no desaparecen solos, crecerán y muchas veces afectarán a quienes amamos. Por eso es valiente decir lo que sentimos. Decirlo a tiempo puede cambiar todo. Cuando esos sentimientos no se expresan, pueden llevarnos a decisiones que jamás imaginamos. Caín, cuéntanos, ¿qué sentías cuando ya no podías ignorar esos celos y comparaciones? Me sentía atrapado, como si nada de lo que hiciera sirviera. Cada mirada hacia Abel me recordaba que él recibía atención y yo nada. Yo no sabía cómo acercarme a Caín, y él se alejaba cada vez más. Emociones que se vuelven pesadas cuando no se hablan. Caín, ¿recuerdas lo que pasó justo antes de que tomaras la decisión que cambió todo? Estaba solo en el campo. Quería que todo fuera justo y no sabía cómo manejar lo que sentía por dentro. Si una persona se enoja mucho con alguien que quiere, ¿puede hacer algo de lo que luego se arrepienta? Sí, yo lo hice. No pensé, solo actué desde lo que sentía. Y aunque no quería hacer daño, hice algo que cambió todo. Y eso muestra que incluso con los mejores sentimientos, podemos lastimar. Exacto. Por eso es valiente detenerse, respirar y decir lo que sentimos antes de actuar. Hemos acompañado a Caín y Abel desde su vida diaria, pasando por emociones humanas como la comparación y los celos, hasta decisiones impulsivas que cambiaron su historia. Ahora,
Vamos a reflexionar juntos sobre lo que podemos aprender de todo esto. Caín, mirando todo lo que pasó, ¿qué quisieras que la gente entienda sobre tus sentimientos? Que el dolor no me deja, que sentir celos o compararse es normal. Lo importante es no dejar que crezca adentro. Porque eso puede llevarte a hacer cosas que luego lamentas. Y también que escuchar al otro, aunque no siempre lo diga, puede hacer una gran diferencia. A veces solo necesitamos a alguien que nos vea de verdad. Eso nos habla a todos. A niños, jóvenes, adultos, creyentes y no creyentes. Todos sentimos celos. Frustración o enojo. Todos alguna vez nos hemos comparado. Y todos podemos aprender a hablar, escuchar y reconocer lo que sentimos. Siempre se puede aprender. Lo que hicimos no define quiénes somos para siempre. Podemos reflexionar, pedir perdón y hacer mejor la próxima vez. ¿Y reconocer nuestros sentimientos antes de actuar? Eso también es valentía. Gracias, muchachos, por mostrarnos sus emociones y enseñarnos desde el corazón. Y gracias a ti que nos escuchas. Recuerda, hablar, escuchar y cuidar tu corazón siempre hace la diferencia. Somos los Peques Amigos de Jesús. Y dale play ¡Al amor!